La era digital ha erigido catedrales de cristal donde antes solo había anonimato, pero en las sombras de estas estructuras, ha nacido un espectáculo de variedades moderno, una forma de entretenimiento que la humanidad creía haber dejado atrás con los circos de deformidades del siglo XIX. Hablamos de la figura del Olco. El término, nacido en los foros más recónditos de la Internet profunda como una amalgama de laugh out loud y cash cow, describe a un individuo que, debido a una combinación de ego desmedido, falta de autoconciencia y, a menudo, una fragilidad mental evidente, se convierte en una fuente inagotable de leche, es decir, de contenido para la burla, a través de su propia humillación pública. Sin embargo, para entender este fenómeno, debemos descender más allá de la superficie del meme y analizar la neuropsiquiatría de la validación, la caída de los muros de la privacidad y cómo la sociedad ha canibalizado la psique de los marginados para alimentar el algoritmo del odio. Para comprender la génesis del Olco, debemos mirar hacia atrás, a una época donde el narcisismo era una patología clínica y no un modelo de negocio. En la década de los 70, el sociólogo Christopher Lasch escribió La cultura del narcisismo, donde predecía que la sociedad occidental se estaba moviendo hacia un estado donde la identidad se basaría exclusivamente en la mirada del otro. Lo que Lasch no pudo prever fue que la tecnología de bolsillo convertiría esa mirada en un microscopio de alta resolución operado por millones de jueces anónimos. El Olco es el resultado de este narcisismo llevado a una colisión frontal con una audiencia global sedienta de superioridad moral. Es la mercantilización del error ajeno. El individuo no solo es observado, es inducido a fallar. Se convierte en un actor en un teatro del que no conoce el guión, pero donde el final es siempre su propia degradación. El ascenso de este fenómeno coincide con la democratización absoluta del acceso a la fama. Antes de la era de las redes sociales, para ser observado por las masas necesitabas un talento, una habilidad o un equipo de relaciones públicas que filtrara tus excentricidades. Hoy, el filtro ha desaparecido por completo. El Olco suele comenzar su trayectoria con la creencia genuina de que posee un talento excepcional, una voz privilegiada o una verdad que el mundo necesita escuchar desesperadamente. Aquí es donde entra la figura del psicólogo David Dunning y su famoso estudio sobre el efecto Dunning-Kruger, esa burbuja cognitiva donde el individuo es incapaz de reconocer su propia incompetencia. El Olco no sabe que no sabe. Y es precisamente esa brecha abismal entre su autopercepción grandiosa y la realidad mediocre lo que genera la tensión cómica que la audiencia explota. Pero no es una risa inocente, es una risa punitiva. Históricamente, el entretenimiento basado en la humillación es una herida abierta en la historia humana. En la Londres victoriana, el Hospital Real de Betlem, conocido como Bedlam, era un destino turístico. Por unos pocos peniques, los ciudadanos podían observar a los locos como si fueran animales en un zoológico. Les pinchaban con varas para obtener una reacción. El loco moderno habita un Bedlam digital sin muros ni guardias. La audiencia ya no necesita pagar una entrada física, el pago es la atención, el engagement y el acoso organizado que fluye a través de plataformas como Kiwi Farms o secciones de comentarios de YouTube. Estos sitios funcionan como archivos vivos donde cada error, cada llanto y cada delirio de grandeza del sujeto queda registrado para siempre en la wiki del dolor. Bajando a niveles más profundos, la neuropsiquiatría nos ofrece una explicación sombría sobre por qué el ser humano consume el holocausto. Se basa en el concepto de Schadenfreude, el placer derivado del infortunio ajeno. Al observar a alguien que consideramos inferior en términos de juicio social o estabilidad, nuestro cerebro libera dopamina como una forma de refuerzo de nuestro propio estatus. Es un mecanismo de comparación social que, en la naturaleza, ayudaba a identificar comportamientos que llevaban al ostracismo. Pero en el entorno digital, este mecanismo se ha vuelto hiperactivo y tóxico. El Olco se convierte en el chivo expiatorio de nuestras propias inseguridades. Mientras ellos caigan más bajo, nosotros nos sentimos más altos, más cuerdos, más normales. Es una validación por contraste, soy exitoso porque no soy él. Un hito crucial en esta crónica es la construcción de los trolls de intervención. A diferencia de los observadores pasivos de Bedlam, los trolls modernos no se limitan a mirar. Utilizan técnicas de ingeniería social dignas de servicios de inteligencia para desmantelar la vida del sujeto. Crean identidades falsas, inician romances ficticios que duran años para luego revelar la broma en vivo, o contactan con los servicios de protección social solo para ver el colapso del Olco frente a las autoridades.
Es la caída del templo del ego. El individuo, atrapado en una necesidad patológica de ser amado y visto, sigue regresando a la red que lo devora una y otra vez. Es un ciclo de retroalimentación donde la atención negativa es preferible al vacío absoluto del anonimato. Para el Lolcow, ser odiado es la única prueba de que existe. Analicemos ahora cómo la percepción de estos sujetos ha cambiado con el tiempo. Antes, las personas con comportamientos erráticos o delirios de grandeza eran protegidas por sus comunidades locales o familias. Existía un sentido de el tonto del pueblo que, aunque cruel, tenía límites físicos. La era digital ha eliminado esos límites. Hoy, un video grabado en un momento de crisis nerviosa en un suburbio de Ohio puede ser consumido en segundos por alguien en Tokio o Madrid. La descontextualización es total. El Lolcow deja de ser un vecino con problemas para convertirse en un personaje de ficción, un villano de caricatura. Esta deshumanización es lo que permite que personas comunes participen en campañas de acoso masivo sin sentir el menor remordimiento. La pantalla actúa como un escudo moral. Al igual que en la revolución industrial se ignoraban los derechos básicos del trabajador para mantener las calderas encendidas, hoy ignoramos el derecho a la cordura individual para mantener encendido el motor de la economía de la atención. El ascenso de los Lolcows es el síntoma de una sociedad que ha perdido el contacto con la realidad física y empática. El Lolcow no sangra en la pantalla del espectador, solo genera píxeles divertidos. Pero la neuropsiquiatría nos dice que el estrés del acoso constante altera la química cerebral de forma permanente. El cortisol elevado destruye las conexiones neuronales en el hipocampo, exacerbando la paranoia y los delirios. Es una profecía autocumplida, la audiencia se burla de su locura, y con esa burla, lo vuelven más loco, asegurando así que la fuente de leche nunca se seque. La importancia de este tema también reside en la figura del aceleracionista de la humillación. Hay creadores de contenido que han construido imperios mediáticos simplemente reaccionando al Lolcows. Estos canales actúan como parásitos secundarios que traducen el dolor ajeno a un lenguaje digerible para las masas. No ensucian sus manos con el acoso directo, pero se benefician de él, monetizando cada colapso. Es una cadena trófica de miseria. El Lolcow sufre, el troll organiza, el creador de contenido reacciona y el espectador consume. Todos ganan, excepto el ser humano que está en el centro de la diana. Es la caída definitiva del valor intrínseco de la persona frente al valor del clic. Desde una perspectiva de género y poder, el fenómeno de los Lolcows a menudo queda fuera de las conversaciones sobre justicia social. Muchas de estas víctimas son figuras poco simpáticas, hombres o mujeres que han expresado opiniones ofensivas, arrogantes o directamente repulsivas. Esto crea un área gris donde el sadismo se justifica bajo el pretexto de la justicia poética o la rendición de cuentas. Se dice, se lo merece por lo que dijo, pero la escala del castigo nunca es proporcional al pecado. Se castiga un comentario estúpido con la destrucción total de la vida laboral, familiar y mental del individuo. Es una forma de justicia vigilante digital donde no hay juicio, no hay defensa y no hay final para la condena. La fragilidad de la psique en este contexto es desgarradora. Muchos Lolcows presentan rasgos del espectro autista o trastornos de la personalidad que no han sido tratados. Su incapacidad para leer señales sociales los convierte en presas perfectas. No entienden que se están burlando de ellos hasta que es demasiado tarde, e incluso entonces, su cerebro busca una explicación que preserve su ego. Construyen realidades alternativas donde son los héroes de una epopeya, cuando en realidad son los bufones de una tragedia. Esta disonancia cognitiva es su único mecanismo de defensa, pero es precisamente lo que más divierte a la audiencia, creando un círculo vicioso de alienación del que no hay salida posible. Históricamente, el concepto de reproche público servía para mantener la cohesión del grupo. Pero en la era global, el grupo es infinito. Un Lolcow puede ser acosado por 100.000 personas simultáneamente. El cerebro humano no está diseñado para procesar el odio de tal cantidad de congéneres. Es un trauma masivo y sostenido que rompe cualquier estructura de identidad previa. El templo del ego no solo cae, se pulveriza. Lo que queda después es un caparazón vacío que solo sabe reaccionar a los estímulos de la red. Hemos creado una nueva clase de seres, los muertos vivientes digitales, cuya única función es ser el saco de boxeo de una humanidad aburrida. La caída del templo del ego no es solo la caída del individuo observado,
es la caída del ego colectivo de una civilización que se cree avanzada. Nos rodeamos de leyes, derechos humanos y ética, pero a un clic de distancia, participamos en los mismos rituales de lapidación que nuestros ancestros practicaban hace milenios. La única diferencia es que ahora las piedras son comentarios y la plaza del pueblo es el planeta entero. El Olcou es el recordatorio de que nuestra civilización es un barniz muy fino sobre una naturaleza animal que disfruta del poder de destruir a otros sin consecuencias físicas para el agresor. Al finalizar este descenso, debemos reflexionar sobre la importancia de la privacidad como un derecho de salud mental. El anonimato no era un error de la sociedad antigua, era una protección. Permitía que el tonto dejara de serlo, que el arrogante aprendiera y que el herido sanara lejos de las cámaras. Hoy, el Olcou es la prueba de que hemos perdido la capacidad de perdonar y de olvidar. En la piedra digital, no hay redención. Solo hay un ascenso constante hacia una fama grotesca que termina en una caída inevitable. El ascenso de los Lolcaus es nuestro reflejo más fiel y aterrador, una especie que ha encontrado en la tecnología la herramienta perfecta para convertir el sufrimiento ajeno en el combustible de su propio aburrimiento. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos analizar los expedientes individuales de quienes habitan la cúspide de esta pirámide. No son solo nombres, son advertencias biológicas y sociales. El caso más documentado y, posiblemente, el más trágico en la historia de la humanidad digital es el de Christian Waston Chandler, conocido como Christian. Su vida ha sido diseccionada en una enciclopedia de miles de páginas denominada CWK. Christian representa el choque perfecto entre el espectro autista no gestionado, una crianza aislada y un narcisismo alimentado por trolls que actuaron como titiriteros durante décadas. Su caída no fue un evento, sino un proceso de erosión donde la realidad y la fantasía de su mundo de dibujos animados se fusionaron, culminando en un colapso moral y legal que dejó a la red en un estado de shock absoluto. Es el recordatorio de que, cuando la psique no tiene filtros, el mundo exterior se convierte en una picadora de carne. En el ámbito hispanohablante, el fenómeno adquiere matices de ideología y decadencia social. Domentio y su círculo representan el ascenso de la arrogancia intelectual sin sustento. Aquí vemos la aplicación directa del efecto Dunning-Kruger, un grupo de individuos que se perciben como una élite de pensamiento crítico mientras viven en condiciones de precariedad extrema. Su leche no proviene solo de sus arrebatos emocionales, sino de la contradicción constante entre su discurso de superioridad y su realidad material. La audiencia consume su don verse como una comedia de errores donde el ego es el único combustible que los mantiene a flote en un mar de rechazo social. Es la patología del genio incomprendido convertida en espectáculo de feria. Por otro lado, figuras como IMEP 3 y Juli 3P nos muestran la vertiente de la vulnerabilidad explotada por la búsqueda de fama. IMEP 3 se convirtió en un hito de la cultura del headwatching en México, donde su vida personal, sus matrimonios y su higiene fueron escrutados con una crueldad sin precedentes. Por su parte, el argentino Juli 3P representa la fragilidad de la psique que busca desesperadamente la aceptación a través de desafíos físicos y videos erráticos, terminando en un ciclo de burlas que ignoran por completo su bienestar mental. En ambos casos, el público actúa como un depredador que huele la necesidad de atención y la utiliza para cebar una trampa de la que estos individuos no saben, o no quieren, escapar. Existen niveles aún más oscuros en este registro, donde el Olcou cruza la línea hacia la criminalidad o la psicopatía. Peluchín Entertainment es el nombre que resuena con horror en este submundo. A diferencia de los sujetos que son objeto de burla por su excentricidad, aquí la audiencia se movilizó por una repulsión moral ante actos de crueldad animal grabados y subidos a la red. El Olcou deja de ser un bufón para convertirse en un paria. El acoso, en este caso, se disfraza de justicia vigilante. Sin embargo, la estructura es la misma, la vida de un joven desequilibrado se convierte en el centro de atención de millones de personas que, bajo el pretexto de la indignación, consumen el contenido de su degradación. Figuras como Maev, Espartaco XVIII o incluso los ecos de la decadencia de Tomás el Amigo, completan este mapa de la miseria humana. Cada uno de ellos aporta una faceta distinta, desde la obsesión sexual y el exhibicionismo patológico hasta la incapacidad de procesar la crítica. La importancia de citar estos nombres radica en entender que el Olcou no es una anomalía aislada, sino un subproducto sistémico de una cultura que premia la visibilidad sobre la virtud.
La neuropsiquiatría nos advierte que este nivel de exposición pública, sin las herramientas cognitivas para procesarlo, equivale a una muerte civil. El individuo pierde el control de su propia narrativa, su nombre ya no le pertenece a él, sino a los miles de editores de video y comentaristas que viven de su colapso. La caída del templo del ego para estos personajes es total porque no hay retorno. Una vez que Internet te ha marcado como un loco, el estigma es digitalmente eterno. No importa cuánto cambien o cuánto sanen, la red siempre tendrá un clip, una captura de pantalla o un hilo de foro listo para recordarle su momento más bajo. Es la nueva letra escarlata, pero escrita en código binario y visible desde cualquier rincón del mundo. La tragedia final es que muchos de ellos, en su búsqueda de ser alguien, terminaron convirtiéndose en algo, un recurso, una mercancía, una vaca de la que todos beben, pero a la que nadie cuida.